Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a los colombianos, a los miembros del gobierno, también mis saludos. Cuando el Polo se creó en el año 2005, sobre el tema de la violencia que ya en ese momento acosaba a Colombia, dijimos dos cosas. La primera, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Así nacimos. Esa es la posición del Polo, año 2005. Y dijimos además sí a un proceso de paz negociado, cosa que por lo demás nos costó más de un improperio, pero esa fue la posición que fijamos, sí a un proceso de paz negociado. Y al mismo tiempo nacimos declarándole la oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en ese momento, dadas nuestras inmensas diferencias programáticas con esa administración. Cuando ese gobierno termina y nos deja en la presidencia de la República al doctor Juan Manuel Santos, ratificamos nuestra oposición al gobierno del doctor Juan Manuel Santos, como lo hemos venido haciendo a todo lo largo de estos 6 o 7 años. No hay una sola declaración del Polo que diga algo contrario a que somos oposición a ese gobierno, y hemos insistido en señalar que nadie nos representa en esa administración. Cuando el presidente Santos le dice al país que va a iniciar un proceso de paz con las FARC, para nosotros fue relativamente fácil, porque lo que hicimos fue ratificar la oposición al gobierno y señalar que respaldaríamos el proceso de paz con las FARC, que era lo que habíamos venido planteando desde nuestro nacimiento. Y así ha venido sucediendo a todo lo largo de estos años. Y le hicimos una campaña fuerte a favor del sí en el plebiscito del 2 de octubre. Todo el Polo, cada uno a su manera, que hay matices, etcétera, ustedes lo saben, pero todos unidos en la idea de que lo mejor para el país era desarmar a las FARC mediante el sí en ese plebiscito y todas las cosas que estaban definidas. Pero bueno, ganó el no, ese es un hecho, ganó el no. En esos días el presidente Santos y el expresidente Uribe expresaron su deseo de buscar algún tipo de acuerdo nacional que permitiera, digamos, un nuevo acuerdo que a su vez resolviera el problema de conquistar esa paz que lleva perdida medio siglo, haciéndole grandes daños a Colombia. Yo envié esa carta, señalé que ojalá eso sucediera, y bueno, ya sabemos qué pasó. Ya sabemos qué pasó y dónde estamos en este momento, dónde estamos. En que es evidente que no todas las peticiones que hicieron quienes han actuado como voceros del no todas las peticiones se aceptaron. Pero es evidente que se aceptaron modificaciones sustanciales y que ese acuerdo de paz está impregnado, digámoslo así, con puntos de vista de quienes han actuado de voceros del no, particularmente está impregnado con puntos de vista del centro, del centro democrático. Ese es un hecho que nadie puede esquivar. Luego estamos ante un nuevo acuerdo. Este acuerdo que estamos discutiendo hoy no es el mismo acuerdo que se votó el 2 de octubre, son cosas de calidad diferente, porque la manera como se estructuró y el texto mismo señala que son cosas de calidad diferente, aun cuando no estén todas las peticiones del no. Ahora, a mi juicio, lo principal de este acuerdo, como el anterior, sigue siendo una cosa que es obvia, es que este acuerdo nos permite superar una lucha armada de medio siglo que nunca debió declararse, porque fue equivocada esa decisión desde el primer día del alzamiento. Nos va a permitir que la ONU coja las armas de las FARC y las destruya ante los ojos del mundo, y nos va a permitir que las FARC se reintegren a la vida política, pero no como FARC, no como una fuerza en la ilegalidad, sino como una fuerza que ha reconocido la Constitución y las leyes de la República. Y yo creo que nadie en Colombia, y si estoy equivocado alguien me lo debería expresar, es malo desarmar a las FARC, no vale la pena desarmar a las FARC, esa es una cosa de menor cuantía que debe ser sustituida por otro tipo de análisis. Esta es una pregunta clave, porque el objetivo fundamental, determinante de un proceso de paz, es desarmar a quienes se han alzado en armas en la ilegalidad contra el monopolio de la fuerza por parte del Estado. ¿Que hay cosas de este acuerdo que a uno pueden no gustarle? Por supuesto que sí. Yo he sido cuidadoso en leer los puntos de vista del Centro Democrático y de los otros sectores que insisten en señalarle al acuerdo defectos que ellos consideran
extremadamente graves, y los he leído con atención, y nosotros mismos, el Polo, yo lo he mencionado en otras ocasiones aquí, pero hoy lo voy a repetir, en ese acuerdo hay cosas que al Polo no le gustan, hay cosas que no nos convencen, es más, hay cosas que le hacen daño al Polo en ese acuerdo que suscribieron el gobierno nacional con las FARC. El gobierno nacional con las FARC. Por ejemplo, dice el acuerdo agrario, la reforma rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado. El Polo está declarado en contra de eso desde que nacimos. Nosotros nos oponemos a los TLC, lo sabe todo el mundo. Aquí los TLC los han votado todas las fuerzas, nosotros no. Pero además aquí votaron también todas las fuerzas la ley de Sidres, que es parte de la globalización neoliberal, y el Polo la votó en contra, y sin embargo este acuerdo lo que está diciendo es que la reforma integral, rural integral, se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado. Esto lo pongo como un ejemplo y puedo poner más de cosas del acuerdo que el Polo no comparte, o que no nos gustan, o que nos gustan menos. Voy a poner otra. El mecanismo de asignación de las curules a las FARC. Nosotros no nos oponemos a que a las FARC se les den curules, no tenemos reparos a esa decisión, pero le hemos planteado al propio presidente Santos, no solo el Polo, a esa reunión fue el Polo, el MIRA, los Verdes, la ASI y los progresistas, y le dijimos al presidente Santos que la manera como se estableció la asignación de curules para las FARC, no las curules mismas, sino la manera como se estableció, es contraria a las necesidades nuestras. Esas curules están establecidas no para que sean curules de más, sino curules que se sustraigan en beneficio de ellos de las actuales curules. Esa manera de asignar las curules amenaza en materia gravísima el paso del umbral por parte de las fuerzas que acabo de señalar, y sin embargo eso está en el acuerdo. Es más, desde ya les digo, mis estimados colegas del Senado, nosotros vamos a proponer que la asignación de curules, cuando llegue aquí la ley de trámite de estas cosas, se modifique. Las curules para las FARC deben ser curules de más, no deben ser curules que le resten a las curules que hoy tenemos, quienes mediante procedimientos democráticos estamos representados en el Congreso de la República. Y en segundo término, tiene que establecerse un mecanismo que no amenace el umbral de fuerzas como las nuestras, que hacemos política, ustedes lo saben bien, y en medio de inmensas esto lo digo no para concluir que estamos en contra del acuerdo, no, vamos a votar sí esta habilitación de los acuerdos y vamos a acompañar en la medida en que nos sea posible las distintas leyes que se plantean, pero lo pongo como un ejemplo de cómo en estos acuerdos no es sorprendente que si son otros los que hacen los acuerdos, no es sorprendente que los que no los redactamos tengamos cosas que no nos gusten. Y en este sentido entonces también digamos esto. He mirado, repito, con atención lo que han planteado quienes hoy se siguen oponiendo a los acuerdos. Y tengo que decirles que no hay nada en esos acuerdos que se pueda interpretar como que destruye a Colombia, como lo que hace un daño irreparable a este país, como que Colombia se queda sin futuro posible y promisorio porque estos acuerdos se aprueben. No es así, eso no corresponde con la realidad. Eso se puede decir, pero eso no se puede demostrar, porque nada, repito, permite demostrar eso. Por ejemplo, se ha dicho que es que las FARC se toman el poder mediante estos acuerdos. Por favor, eso se puede decir, pero que se toman el poder. Miremos cómo estaban las cosas antes de este proceso. Una fuerza se alza en armas hace 50 años, desconoce todo el ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes, desconoce al presidente de la República, le desconoce al Estado el monopolio sobre la fuerza, plantea la transformación radical de la vida política, económica y social del país, y hoy ¿qué es lo que se tiene? Que esa fuerza se somete a la Constitución y a las leyes de la República, que esa fuerza reconoce el poder del presidente de la República, que esa fuerza reconoce el monopolio del Estado sobre las armas. ¿Y me van a decir a mí que se tomó el poder? Por favor. ¿O me van a decir que una representación inferior al 4% en el Congreso de Colombia va a determinar la suerte de las leyes en este país? Por favor. Esas son cosas que se pueden decir,
pero son cosas que no se pueden probar porque los hechos demuestran lo contrario. Y entonces yo soy de los que creo que lo mejor, y eso ya no pasó, hubiera sido aquí un acuerdo nacional en torno a este acuerdo. Acuérdense que yo hace un año expresé en un debate aquí que era una especie de tragedia para el país que no hubiera podido haber un acuerdo nacional en torno a ese tema y que nos fuéramos a ir como nos fuimos al voto limpio y estemos como un corcho en un remolino que no logra salir de este debate de tantos años. En relación con si es legítimo que este Congreso ratifique políticamente los acuerdos que nos están planteando, este nuevo acuerdo, digo tres cosas brevemente. La primera, es posible y es legítimo que lo haga porque se trata de un nuevo acuerdo. Este acuerdo no es el mismo acuerdo del 2 de octubre. Este es un acuerdo de calidad diferente. Puede tener cosas que no les gusten a alguno o que no nos gusten a alguno, pero que es otro acuerdo, es otro acuerdo. Es más, es otro acuerdo tramitado en acuerdo, por lo menos parcial, con quienes han ejercido como voceros del no, porque hubo una serie de reuniones entre el gobierno nacional, el Centro Democrático y sus aliados para introducir las modificaciones que se introdujeron en este acuerdo, bueno, y para ratificar el resto del acuerdo. Ese articulito que yo mencioné, el de la globalización, pues tiene el respaldo de los unos y de los otros. Es obvio que no fue glosado por nadie de quienes han constituido el poder en todos estos años. Segundo, esta ratificación es de carácter político, simplemente político. Y por supuesto que el Congreso de la República puede hacerlo, ¿cómo así que no? No puede el Congreso hoy o mañana votar una proposición que diga que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo, porque también podrían ganar quienes son contradictores de este punto de vista, pero esa refrendación política tiene toda la validez como un hecho político, como otros muchas proposiciones que se votan aquí y que tienen pues la validez política, que es ¿cuál política? No incluye, digamos, una determinación formal, pero sí una determinación política. Y lo tercero, ¿es legítimo este Congreso para representar a la nación colombiana? Yo llamo a quienes dicen que no, que hilen delgado, que no pisen en falso. O sea, este Congreso tiene incontables defectos. De entrada, desde que yo estoy aquí de hace 15 años, llegan votando leyes malas para el progreso de Colombia, contrarias a nuestro pensamiento. Para mí sería muy fácil despacharme aquí en improperios contra este Congreso, pero eso no es de demócratas. Por deficiente que pueda considerarnos este Congreso, por mucho que no nos gusten las mayorías establecidas, este Congreso representa a la nación colombiana, representa a quienes votaron en las elecciones pasadas. Aquí estamos representadas prácticamente todas las fuerzas políticas del país. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que este gobierno es ilegítimo, este Congreso es ilegítimo para tomar una decisión política? Y si es ilegítimo para tomar una decisión política, entonces ¿qué? ¿Es ilegítimo también o ilegal para tomar determinaciones legales? O sea, este Congreso no puede aprobar leyes de la República por malas que sean, como son las leyes que se suelen aprobar. Pues por supuesto que no. Y le repito, le llamo la atención con cuidado a quienes están levantando una serie de espejismos. Por ejemplo, se ha dicho que hay que revocar al Congreso. La cosa es complicada. En los países donde no hay Congreso, esos países se llaman dictaduras. La diferencia entre una dictadura y una democracia, así sea malísima como esta, es que hay Congreso. Donde solo hay poder ejecutivo hay dictadura. Pero además les hago un llamado de atención. Senador, ¿cuánto más tiempo necesita? Unos 2 minutos más. 2 minutos más para el senador Robledo. ¿Quién quiere en Colombia de dictador? Pregunto yo al doctor Juan Manuel Santos. Por favor, no vayan a pedirme el respaldo a una decisión de ese corte. Por último, esto. Yo creo que en Colombia está pasando una cosa que es extremadamente más grave que el debate que estamos sosteniendo. Es que se nos volvió imposible salir de este problema. Colombia está como un corcho en un remolino dándole vueltas a esto. Ya nos han notificado. Los voceros del Centro Democrático y de la Unidad Nacional ya nos dijeron que la elección presidencial del 2018 es sobre este debate. Ya el periódico El Tiempo dice el domingo que aquí hay que partirse por mitad los colombianos, los unos con un lado y los otros con el otro. Al pueblo le están negando su propia existencia. Su propia existencia. Sería la 6ª vez
que en Colombia se eligiera un presidente de la República hablando solo de este tema. Hablando solo de este tema al que no le quito importancia, pero ojo, a mí esto me está recordando los tiempos de la confrontación aguda entre liberales y conservadores. Tiempos en que las gentes del pueblo se trataban como perros y gatos, mientras las élites de esos partidos en las capitales de los departamentos actuaban de acuerdo y tomaban tragos lujosos por cuenta de las tragedias de los pueblos de todas las regiones de Colombia. Y estoy sintiendo que nos está pasando lo mismo, senadores y colombianos, eso es lo que estoy viendo venir. Pareciera que nos quieren llevar a una nueva versión del Frente Nacional reencauchado, con nuevos nombres, y termino, señor presidente, dejándoles estas reflexiones. Miren ustedes hacia la unidad nacional y hacia el centro democrático y mírenle sus orígenes, y es el mismo. Los unos y los otros vienen de la tradición liberal conservadora, sus antepasados son los mismos. Pero además miren cómo ha sido la relación incestuosa entre los gobernantes de todos estos partidos desde 1990, perfectamente incestuosa. Los unos son ministros de los otros, presidentes, contralores, procuradores, de todo. Esa es la historia de Colombia. Lo he explicado aquí en otras ocasiones, no me voy a detener por razones del tiempo, pero es un hecho. En esta administración eso sigue sucediendo. Ahí están sosteniendo al Contralor y al Procurador conjuntamente. ¿Cuántas leyes han votado a la limón? Leyes a nuestro juicio contrarias al progreso de Colombia. Miren los orígenes de los unos y de los otros. Pero además, ojo, miren las políticas, las mismas, TLCs, privatizaciones, consenso de Washington, arrodillamiento ante la OCDE, eso es una vergüenza. Aquí votaron hace 20 días 5.000 soldados colombianos a servirle a las aventuras colonialistas de norteamericanos y europeos, y lo votaron contra el solo voto en contra del Polo Democrático Alternativo. Y resulta que entonces, en lo único que no se pueden poner de acuerdo es en cómo desarmar a las FARC. Casi increíble que eso esté sucediendo. Entonces concluyo diciéndole esto a los colombianos. Aquí creo que cuento con poco auditorio. Hay que defender este proceso de paz. Hay que sacar adelante el desarme de las FARC, pero sobre todo hay que impedir que el proceso de paz y sus debates, y no me opongo a que haya debates al respecto, se convierta en otra cortina de humo para nuevamente elegir en el 2018 a alguien de una de las dos grandes coaliciones, de forma tal que sigamos en esa historia de la patria boba, en donde son carreras de caballos, en las que corren varios caballos, pero todos son del mismo dueño. Y que sin importar quién gane la presidencial, ganan las transnacionales, ganan las mineras, gana don Luis Carlos, que no pierde una, y todos los que se parecen a don Luis Carlos. Y esto lo insisto por esta última razón. Los acuerdos de La Habana no resuelven los demás problemas nacionales. Todas las demás cosas del país, exceptuando el desarme de las FARC, Un minuto, senador. La misma pobreza, el mismo desempleo, la misma crisis agraria, la misma crisis industrial, la misma crisis de la educación, la misma crisis de la salud, la misma profunda corrupción que se carcome a este país. Todo eso va a seguir igual, pero con un agravante, que lo que quieren es que esos temas no se debatan, que esos temas como que se barran por debajo del tapete, mientras a la gente la ponen a investir como toros de casta, como en los días de la violencia liberal conservadora, con un trapo de un determinado color en sus narices, para que después, al final, repito, ganen los mismos para que siga lo mismo. Muchas gracias, señor presidente.